mi turno! Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Así arrancamos. Es viernes, ¿viste que uno sale? Me corté el pelo. La gente se acuerda y dice, me corto el pelo. ¿Qué crees que haga? In the USA. Che, volvió Natacha. ¿Dónde te fuiste, Natacha? Buenas noches. Buenas noches. ¿A dónde? ¿A dónde? España. A España. Qué bien. ¿Ese vestido lo trajiste de allá? Sí, los Reyes Católicos. Volvió más fresca, más. Sí, volvió muy bonita esta Natacha. Buenas noches. Muy lindo. Hoy noche de También mujeres cambió. muy bellas. ¿Cómo le va, Úrsula? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Julieta, ¿todo bien? Buenas noches. Muy bien. ¿Débora? Buenas noches. Débora es como la Miss nuestra, ¿viste? La Miss Elegancia. Miren lo que es esa postal, esa foto de Kemble y Segovia al lado juntos. ¿Qué se siente, Segovia, tener una mujer tan bella al lado? ¿Eh? La verdad me siento bien. Muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Muy bonita. ¿Algún piropo para decir o no? Por favor, Santi, por favor. ¿Le molesta el Está piropo o no? prohibido. Hay muchas mujeres que le molesta hoy en No, día. depende. Depende, de qué claro. piropo, Es querido, cierto, obvio. es cierto. No todo es lo mismo. Es intensa. ¿no? ¿Viste? ¿Sabes qué? Ojo que no te clave un Soy piropo. cuidadoso. Soy cuidadoso, Nacho. Segovia le dice, soy cuidadoso. Acá el único piropeador es Campolongo. Sí, sí. Pero con ella ya... Sí. Ya ¿Ya te le encaró? acomodé el monito y todo. ¿Ya te mirá. encaró o no? No, le acomodé el monito. Me acomodó el Es monito. encarador. Y ahora que se enteró que salió el Viagra, viste, en crema, está... Por favor. Esas cosas. Lo Santi, detiene. estás muy ¿Eh? al día. ¿Eh? por favor. Bueno. Haga revisar a todos los varones. Vamos a ver el primer informe que tiene que ver con lo que ha sucedido con el juez Freiler. Hoy Freiler apunta directamente y ataca a Mauricio Macri, que detrás de un hombre fuerte de la justicia federal, ya lo vemos. Esto es un certero golpe a las instituciones. Esto es un certero golpe a las instituciones. El contraataque de Freiler. Terremoto judicial. Luego de la suspensión del camarista en el Consejo de la Magistratura y de las palabras de Mauricio Macri, el caso Freiler se convirtió en una disputa política más entre el kirchnerismo y Cambiemos. Eduardo Freiler va a presentar un recurso de amparo señalando que fue nula la reunión de ayer del Consejo de la Magistratura. Durante años el Consejo de la Magistratura funcionó como un aguantadero de corruptos, como este juez, que no pueden explicar ni siquiera el blanco. Tienen una cantidad de inmuebles, una cantidad de bienes que no lo pueden explicar con los ingresos que tienen. Es un episodio lamentable para demostrar lo que ocurrió. Yo voté en contra porque considero que la acusación no reúne los requisitos para la revolución de un pueblo. No necesitaban 8 votos y tuvieron 5. Después de todo este papelón que están haciendo, de cargarse la Constitución. Yo creo que hubo delito. Fundamentalmente debe haber actas adulteradas. Convalidar una maniobra que tiene como principal responsable al presidente de la Nación. El presidente se mostró satisfecho por el hecho de que alguien, desde nuestro punto de vista, es notoriamente corrupto, vaya a ser juzgado como corresponde. Lo que quiere el presidente es disciplinar a los jueces. Y está cumpliendo, está mostrando que todos aquellos que no fallan como él quiere hay que removerlos. Hay un juez denunciado, Freiler, que ella es una cosa grotesca, Obscena, la cosa sí. que es obscena. Y que el sistema político lo defienda, porque después el juez lo defiende a ellos. ¿No? Eso no lo podemos permitir. Puede ser interpretado como una señal muy clara del gobierno de que vamos a juzgar a los corruptos. Eso es lo que hace decaer nuestra calidad democrática, la cuestión institucional, porque si lo que juzgan a los jueces no son independientes y se lo persigue por cuestiones ajenas, estamos realmente ante un problema muy grande de posibilidad de que nos salgamos de un Estado de Derecho. Bueno, se ha destapado una olla con Freiler tremenda. Sí, buenas noches, Se Viale. veía venir. ¿Cómo estás, Santi? ¿Cómo te va? Inédito lo que está pasando. El kirchnerismo republicano pidiendo respetar el reglamento a rajatabla y el macrismo ostentando el poder y, bueno, de alguna manera apurando una votación, una escena muy rara la que se dio en el Consejo de la Magistratura. Y yo creo que esto recién empieza. Freiler ya está. Freiler está suspendido. Por ahora deja de ser camarista y va derechito al jury de enjuiciamiento, este juez que ya describimos muchas veces. Pero la novedad, con un macrismo que está agrandado, envalentonado, vos hablás con la gente del gobierno y están, bueno, ahora que el domingo les fue bien, te dicen, Freiler es solo el comienzo. Ahora van por Daniel Rafecas, el juez que cerró la causa Nisman así rapidísimo, Ana María Figueroa, la vocal de la Cámara de Casación, muy cercana al kirchnerismo, no de justicia legítima, pero muy cercana. Oscar Ergot, que está acusado de temas privados, personales muy delicados, como acoso sexual y laboral. Me parece que trasciende lo de Freiler. Acá hay un mensaje a la justicia, hay un mensaje a Comodoro Pi de este gobierno, envalentonado, como te dije recién, que es,
los que protegieron al kirchnerismo de ahora en más o renuncian o la van a pasar mal mediante el juicio político. Regazzoni, buenas noches, lo escucho, por favor. Me parece que la mayoría de los jueces que quieren realmente su profesión y que aman a la justicia están muy contentos con lo que ocurrió. Porque en la Argentina durante demasiados años lo que pasó es que la gente asistía impávida a que se diese protección a los que son improtegibles. Así que desde ese punto de vista es un paso enorme hacia mejorar las instituciones, que es lo que hace falta en nuestro país. Ahora esto demuestra un poco la decadencia de la justicia, ¿no? Que de acuerdo al gobierno se agilizan algunas causas. El procedimiento es el que o se estipula la archivan otras, Constitución, digamos, siempre al final del camino hay elecciones, se votan representantes en todas las áreas más importantes del gobierno. El punto es que los jueces están encargados de proteger los derechos constitucionales, nada más y nada menos, con lo cual, si es tan ostensible la falta de probidad o por lo menos es dudosa, imagínate que estamos poniendo los derechos más importantes que tiene una persona, que es lo que la Constitución, como la Constitución lo tiene que proteger, en manos de alguien que probablemente no esté capacitado para ello. Doctora Martínez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, usted como letrada, a ver si nos puede explicar un poquito qué está pasando en la justicia en este momento. Bueno, es importante la medida que se tomó con relación a Freiler, no es algo novedoso, es algo que ya se venía con diferentes pedidos de juicio político. Recordemos que tiene que ver con el aumento patrimonial y la omisión de declarar determinados bienes en su declaración jurada, pero también tiene que ver con un juez emblemático que apoyó durante el último tiempo las causas de corrupción que estaban vinculados a funcionarios kirchneristas. Recordemos, cerró la causa Nisman, no apoyó que se cerrara la causa Nisman, también apartó a Bonadío en la causa Otesur, y en el último tiempo recordemos que hay dos causas importantes donde se juzga la corrupción de Cristina Fernández de Kirchner, que es la causa Los Sauces y la causa Obra Pública. Estaba pendiente estos procesamientos dentro de la sala que componía Freiler y venía operando en forma muy activa, me consta, y nosotros lo hemos denunciado dentro de los expedientes judiciales, para que Cristina lograra pasar a las elecciones sin ninguna causa de procesamiento de corrupción confirmado. Nosotros lo recusamos en diferentes oportunidades por parentesco, cercanos a la familia Kirchner, y además porque se manifestó públicamente, no en torno al gobierno de Macri, sino en torno a la inocencia, según él, de Cristina Fernández de Kirchner. Esto habla de un prejuzgamiento que lo aleja, digamos, de cualquier causa que tendría que hacer. En la causa Los Sauces, Silvina, que hacías referencia, si yo no me equivoco, también estaba pendiente una decisión justamente que el doctor Freiler junto con la Cámara que integra, que es la Sala 1, iban a tener que tomar respecto de la carátula, porque Cristina en esas causas, por ejemplo, tiene asociación ilícita y lavado de dinero, que son penas muy altas, realmente delitos muy graves, y estaba pendiente la posibilidad, por ejemplo, de cambiarle la tipificación legal y que sea defraudación a la administración pública, que es un delito mucho menor. Ahora, respecto de la justicia y del envalentonamiento que decía Johnny del gobierno, es cierto, el gobierno está hablando, pero también con sectores de la oposición, Santiago, porque vos decías, bueno, cada gobierno que llega maneja la justicia. Hay que aclarar, por ejemplo, en el caso del Consejo de la Magistratura, que se van a producir 2 vacantes, ahí interviene el peronismo, que también tiene que designar, y Pichetto está dialogando, y esto es información, de manera fluida con el gobierno para intentar hacer esta suerte de depuración en la justicia de manera consensuada. Segovia, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Bien. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Me preocupa que cada gobierno que tenga que venir tenga que cambiar a los jueces y sean después adictos al gobierno de turno. Ojalá que haya una justicia totalmente independiente y que juzgue parejo, porque acá, vos imaginate, el informe que estaba dando Johnny es contra Julano de Kirchneristas, contra Julano de Kirchneristas, contra Julano de Kirchneristas. Pero a Budú le fue como bien, si fuese, Néstor. como si fuese que todo lo delincuente es del kirchnerismo. Entonces, yo pienso que está direccionado a matar al kirchnerismo. No hay que haya una justicia que es para todas. No veo que se habla de una justicia que es para todos. Yo coincido en algo con lo que dice Segovia. Todos los jueces, o la gran mayoría de los jueces de la comunidad de Comodoro Pi, se van acomodando a los gobiernos de turno. Y esto es gravísimo, incluso con este gobierno. Si vos mirás entre el 2003 y el 2013, la gran mayoría de los jueces federales, incluso los que el gobierno no va a tocar ahora en el Consejo de la Magistratura, respondían a Cristina. Ercolini cajoneó una denuncia de Carrió del año 2004, que recién ahora, el año pasado, generó el procesamiento de Cristina. Rafecas, que yo dije recién que puede darse que se avance, cerró la denuncia de Nisman en tiempo récord. Lo de Ollarvide no lo vamos a explicar. Canicoa Corral, que el gobierno no lo va a tocar, yo no sé por qué, cerró otra causa de enriquecimiento ilícito de los Kirchner.
¿Sabes cuándo dejaron de responderle? ¿Cuándo empezaron a dejar de responderle a Cristina los jueces? Cuando Massa le ganó en 2013. Sí. Cuando vieron que Cristina no había forma de A ver, que Natalia, sí. era reelecta. Sí, pero no solo los de Comodoro Pi, sino el caso más emblemático es lo que está pasando en Jujuy. Aquellos jueces que hacían la vista gorda cuando Milagro Sala era una mujer todopoderosa de la política y de los dirigentes sociales de la Argentina, hoy son los que la están juzgando. Pero hay un estado de confusión. Esta refundación que se pretende ahora, aunque sea perversa, porque es verdad que hoy gobierna el macrismo y la justicia está como actuando a favor de esta depuración debe ser hecha, porque son o sea, hay un sistema de corrupción que existió verdaderamente y que los jueces estén actuando de manera con connivencia o no con el poder actual, existe la corrupción. A ver, Martín, por favor. Sí. Si el tipo no puede explicar el origen de su fondo, que sea kirchnerista o sea ¿Cuánto gana el Cambiemos, juez Freiler? 85.000 pesos era el sueldo y ya sabes ese estado de propiedades impresionante que tenía, que no lo podía justificar de ninguna manera. 350.000 kilómetros. Primero dijo que era la jubilación primero dijo que era la jubilación del padre, después se vio que la jubilación en realidad la había cobrado recién desde diciembre. Es decir, ¿qué cosa mejor inclusive para él que ir a un lugar donde se pueda defender públicamente y pueda demostrar del origen de su fondo? Y si lo puede demostrar, no hay ningún problema. Eso, me parece. perdón, eso tendría es que ser la dice regla Martín. más que la excepción. Queda suspendido, va a ser juzgado. Lo que pasa es que hay una avidez impresionante de una parte de la sociedad de defender, cualquiera sea el signo político, porque la verdad que es un tema menor, gente con olor a corrupción. Entonces, tenemos un juez que no puede justificar 17 millones de pesos. Un juez que dijo, yo no pago impuestos porque no se me da la gana, y no paga 300.000 pesos en impuestos. Entonces, me parece, porque ya estamos pasando un límite, y me parece que el domingo algunos resultados hay que observarlos de este lugar. El límite de la corrupción. Y hay gente que hoy se sube a caballo para defender corruptos. Ojo con este tema. Néstor, sí, por favor. Sí, cuando decimos de la sociedad tenemos que tener mucho cuidado, porque la sociedad no está metida en la grieta. Yo creo que la grieta está metida en el periodismo y en la parte política, pero no la sociedad. La grieta. La sociedad quiere comer. Yo estoy en un barrio y hay gente del PRO, radical, y no se están peleando todos los días si es corrupto o no. Las necesidades son las mismas. Las necesidades son las mismas. Las necesidades son las mismas. Entonces, yo creo que decimos la sociedad, no, hay un interés político de una competencia, lamentablemente, y se ve, porque lo veo, este programa lo veo todos los días. Antes de ayer, callate la boca, no hablé, déjame hablar, ¿para qué me invitaste? Esto y aquello. Hay una necesidad de justificar la política a los políticos. Ahora, en la sociedad no está marcada la grieta. La gente vota como va a votar y va a salir los resultados que tenga que salir. Ahora, no está metido en esto. Sí, Débora. No, yo decía, Néstor, que lo de la grieta, a la luz de los resultados de la última elección del domingo, habrá que ver qué pasa en la definitiva de octubre, pareciera que sí existe, ¿no? Respecto de el macrismo y el kirchnerismo o el antikirchnerismo. Lo feo que pasó este domingo, no sé si ustedes coinciden. Cristina ganó. Y después estuvimos estirando, para no decir que Cristina no ganó. Usted se olvidaba de algo, el domingo, por importante. ejemplo, para mí, si ganaron en varias provincias, y coincido con ustedes en un montón de cosas, avanzó el PRO, avanzó y hay un montón de provincias. Ahora, en Buenos Aires ganó Cristina, entonces, ¿por qué tratamos de ocultar? ¿Por qué tratamos de ocultar? Entonces, eso es lo que duele, porque lo que estamos mirando en la televisión todos los días, los ciudadanos, nos duele también que nos chantajee mediáticamente así. Nos duele porque estamos esperando. Muchos cristinistas y mucha gente estuvimos hasta las 5 de la mañana mirando un solo canal a ver si llegaba. Entonces, esa burla no se puede hacer. Esa noche sí. Lo digo yo. ¿Usted cómo se llama? Néstor. ¿Y el señor cómo se llama? ¿Y qué toma examen? No, porque... ¿Y cómo salió el presentismo? ¿Y cómo terminó el escrutinio provisorio? Hubo un fraude, papá. ¿Cómo terminó el escrutinio provisorio? Ganó Cristina. ¿Cómo terminó el escrutinio provisorio? Cristina con 7 puntos. Mirá, yo te digo el número. Pero mirá, me cambiaron de tema. Está publicado, no le cambiamos de tema. Pero yo te voy a contestar. La primera vez que yo veo que festejan sin decir que ganamos. Y se hicieron una elección. En 2015 ganaba Scioli. ¿Sabés qué es? Un chantaje mediático, ni siquiera
Chantajeó ¿sabés a quién? A la gente vidente, la gente que ve la televisión y Pero que el está escrutinio mirando, provisorio, lo chantajearon. el escrutinio provisorio, ¿cómo terminó? Ciudadana Sí, Kemble, sí, por gracias. favor, buenas noches. ¿Puedo volver al tema de la justicia Sí, de los sí, jueces? sí, que eso es lo tenés que nos razón. importa Sí. a la gente que trabaja y vive acá. Bueno, yo lo que no quiero, yo no sé si el procedimiento para sacarlo a Freire fue correcto, fue medio extraño, tengo entendido que fue No, como... fue reglamentario. Fue reglamentario, Fue cruzaron la absolutamente plaza... reglamentario. ¿Sí? Discutible desde el punto de vista ético, porque la, Bien, pero es la votación interesante. tenía que ser con 2 tercios. Pero imagínate si esa ética hubiera sido del gobierno anterior. Bueno, la por eso ética te hubiera digo, sido por mirada por con, eso con yo dije, con otra lupa. no acostumbrado a que Cambiemos haga eso. Correcto. Se necesitaban 9, se hizo con 8 en un momento donde había un senador menos. Corrieron, claro. Bueno, entonces tenemos que igual defender las formas y defender la metodología, porque dentro de esa metodología está la república, ¿no? Bueno, ahora, yo lo que no quiero, a mí la palabra corruptos, como se usa tanto, ladrones como jueces. Ahora, lo que yo no quiero es cambiar de figuritas. Bien. Saco uno y pongo otro. sí, Entonces, exacto. acá hay un tema que nos El tiene que me conviene. El que Creo me que nadie conviene. quiere. Y Por las favor, formas Clara, también. Sí, a ver. A mí me parece que en el tema Freiler, el foco es Freiler. Exacto. El foco es este juez que no puede justificar y además exhibía su riqueza de una manera absolutamente desfachatada. Es cierto que hubo maniobras para sacarlo, pero era cierto que también hubo maniobras para protegerlo. Hablando con varios sectores de la justicia, incluso algunos simpatizantes del kirchnerismo, me dijeron que la decisión fue absolutamente legal. Completamente legal. Fue absolutamente legal. Pero, insisto, no desenfoquemos el tema. El tema es Freiler, que durante mucho tiempo cajoneó realmente causas muy, muy pesadas y además, fundamentalmente, no puede justificar su patrimonio. Candidata Marciota, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas Gracias por noches, venir, te escucho, por favor, Marcela. A mí me parece que lo grave de lo que está pasando con el caso, de lo que pasó con Freiler es la clara intención de disciplinamiento que tiene el gobierno nacional para con el Poder Judicial. Y esto de estar tildando a los jueces, bueno, era un juez K o no K, entonces quiere decir que si hay K es porque hay algunos que no son K. Y como esta cosa disciplinadora de guarda, que si no me gusta lo que fallás, te puede pasar esto otro. Y no nos importa la metodología con la que te vayamos a correr, porque lo de ayer fue obsceno. Digo, más allá, porque yo escuchaba a muchos periodistas diciendo, bueno, pero es legal, es legítimo. ¿Sabes qué? Es poco ético. Y sobre todo, a mí lo que me apena profundamente es que seguimos en esta instancia de la estafa del gobierno nacional respecto de sus propios electores, ¿no? Porque levantaron las banderas de la República, venían como salvadores de la República y se la llevan puesta a la República cuando hacen estas cuestiones como la de Freiler ayer y sobre todo, insisto, con la clara intención de generar un efecto disciplinador en el Poder Judicial. El mismo presidente de la Nación, perdón, ¿de Gisela, qué fue el que ustedes hablan de disciplinar cuando han trabajado con la camiseta de justicia legítima, cuando hemos tenido Yo no papelones... trabajé nada. No, No bueno, sé, el yo sector que vos defendés. Papelones sector que yo sublimes, jueces alcahuetes, gente en la justicia que estaba esperando una supuesta renovación que era para ir por todo. Entonces me parece que hoy, cuando hablan de disciplinar, después veremos si este caso es para disciplinar o para investigar a un juez que no puede ni siquiera justificar veremos tarde, sus bienes y que fue una persona que actuó directamente siempre a favor de Cristina Fernández y que tiene un vínculo, la doctora Martínez lo está confirmando, de relación, porque es primo del Mercado, no sé qué historia, la mujer de Máximo Kirchner, me parece que del sector de Unidad Ciudadana o cristinismo o kirchnerismo que cuestionen el disciplinamiento cuando fueron verticales y cuando los jueces actuaban a control remoto, me parece que suena raro. Te pregunto, ¿a vos te parece que la metodología utilizada ayer, aprovechando la simultaneidad de la ausencia de una persona que estaba esperando para que le tomara, ¿a vos te parece, yo te pregunto a vos te parece que eso fue ético? No, a mí me parece porque que los estamos hablando de eso, vos querés hablar. Gisela, los reglamentos están para cumplirse. Pero si lo hacía el gobierno anterior, eran políticamente destacados. No. Si este gobierno ayer no lo hacía, ¿sabés qué eran? Unos dormidos, unos boludos que no saben de nada de política. Paula. Para mí lo más grave, te digo de corazón, más allá que por supuesto estoy a rajatabla defendiendo un reglamento, es saber si ese tipo que maneja destinos importantes de la Argentina y que podía llegar a determinar si la doctora Kirchner forma parte de una asociación ilícita gravísima para una expresidenta argentina,
¿Es corrupto o no es corrupto? Entonces, si lo tenés que sacar para que sea investigado, hacelo de tal forma que no tengamos que perder este tiempo que estamos perdiendo hablando de la forma y hablemos del contenido. Es que lo defienden a morir ustedes. Para ustedes es Santo Tomás de Aquino pero el tipo. Pongámonos... no, Paulo, no pongas en mí palabras que yo no usé. El grupo, yo siempre digo que lo investiguen y que si lo tienen que investigar, que lo investiguen. Ahora, qué pena que tenemos que hablar de la forma y no del fondo, porque la verdad que la forma dejó mucho que desear. Y el fondo en este caso, que para mí también es importante, porque la forma es muy importante y pero el para fondo vos el también. fondo es importante. El fondo también, por coincidimos en supuesto, eso. Las Perfecto. dos cosas son importantes. Bárbaro, y para mí bárbaro. el fondo es diferente del tuyo. Porque para mí el fondo tiene que ver con el efecto disciplinador. Aunque los dos coincidimos en este punto, Paulo, porque vos me querés poner a mí de un lugar en el que no estoy. No, yo no te defiendo quiero a poner. nadie Yo trabajé mientras con la vos y justicia sé lo que tenga vos que tenés un investigar. olfato periodístico igual que yo, porque vos sos eso. periodista y hoy circunstancialmente sos candidata a algo, como un día lo puede ser yo. Pero vos que sos periodista y de las buenas, sabés... Segovia, mirá. Muy bien, muy bien. Soy testigo. Yo lo voto, dicen ahí atrás. Fue convocada. Algún día lo puedo ser yo, pero el Gorilazo ciudadana. algo raro también. Gustavo. A ver, que el efecto es disciplinador, pero va de suyo. Parece que no supiéramos qué pasa en la Argentina desde que la Argentina es Argentina. Menem amplió la corte, la cambió, la hizo a ¿Está bien Piacere. eso? Pero Pésimo. cuando asumió Kirchner cambió la corte, y cuando la corte, que todos dijimos, mira vos lo que dice, una corte independiente, trajo a Zaffaroni, cuando no le gustaban más los fallos, empezó a cambiar todo. A ver, lo sacamos a Fight. Perdón, A Riggi lo sacamos a sacaron al Riggi. procurador. No me gustaba Riggi, lo sacamos a Riggi de la misma manera bochornosa con que ahora, Campagnoli. con una actitud extraña, se están tratando de cargar un juez que no tiene ningún tipo de prestigio en la sociedad, porque todos sabemos qué tipo de juez es Freiler. Pero lo que indigna un poquito es que parece que los adalides de la institucionalidad son los que no decían nada en toda la década pasada, cuando se llevaban puesta la institucionalidad, A ver, y cuando Diego, secuestraron Diego, al hijo de un fiscal que tenía que hacer, por ejemplo, un dictamen sobre si iban a seguir o no investigando el enriquecimiento ilícito de la familia presidencial. Como está pasando con este caso, estamos haciendo prácticamente con todo. Cuando intentamos ver las irregularidades, o si hay disciplinamiento, o hay una falta de respeto a ciertos procesos que se tienen que dar, empezamos bueno, pero en el kirchnerismo se hacía esto, se cargaron a este, hizo este decidió esto. Ya empezamos a dar ejemplos de lo que pasó en el pasado. Si realmente queremos cerrar la grieta y queremos terminar con este revanchismo, con kirchneristas, antikirchneristas, macristas, digo, arranquemos de ahora. Lo que ya hicieron, si estuvo mal, no lo imitemos, tratemos de hacer las cosas bien. Exacto. Si ahora está pasando esto, no digan, pero si lo hicieron... ¿Qué estamos justificando que porque se hizo el kirchnerismo hay que hacerlo ahora? Pero, punto, cierro con algo. En todo caso... Si vamos a hablar del enriquecimiento ilícito de Freiler, hagámoslo con todos los jueces. Si la justicia siempre fue sospechada, la justicia siempre fue de alguna manera sospechada y es impenetrable. No se los puede acusar de nada a la justicia. ¿Por qué no agarran todos los jueces y presentan sus... ¿Cómo? ¿Por qué no lo hizo el kirchnerismo durante 10 años? Ahí está lo mismo que estamos diciendo. ¿Sabes qué pasa? Pero están ustedes gobernando. Acaban de hacer lo que dije. En este momento el kirchnerismo lo que está haciendo es hipócrita. Porque una Yo persona... soy periodista, estoy reclamando al actual gobierno. Una persona tiene el voto para hacer las cosas correctamente, no para con una manganeta cubrir algo que es incorrecto. Pero ya no está el Entonces, kirchnerismo vos lo que gobernando. tenías en el Consejo de la Magistratura, la discusión que se daba era, señor, ¿cómo justifica los cheques con el que paga el Mercedes-Benz? ¿Cómo justifica la Háganlo tercera? con todo, Entonces, si vos entiendo. tenés una persona que por una bandería política niega la realidad y vota con una manganeta, porque es que defender a Freiler, como haber negado el voto electrónico, como defender a Debido, fueron manganetas, ¿entendés? Responden a una lógica de ventajismo, Me refiero de que aprovechar la arranquemos. posición de Pero poder entonces, ¿por qué no y no se de hizo buscar lo eso mejor con para el país. Ollarvide? Sí, a ver. Digo, ¿por qué no se hizo eso mismo con Ollarvide? ¿Por qué no se lo investigó en vez de negociar una jubilación al juez que históricamente más denuncias tuvo en el Consejo de la Magistratura? ¿Qué arreglaron? El Ahora segundo está es sujeto a Bonadío. derecho, está sujeto a derecho. Ahora está sujeto a derecho, Y bueno, pero los mientras jueces era tendrán que juez investigarlo. perfectamente también podría haber ido al Consejo de la Magistratura. Claudio Bonadío es otro de los jueces que también A todos hoy por hay hoy que está investigar. protegido. Investiguen a todos y todos muchos de presenten los jueces que estaban sus bienes, nombrando Jonathan. cuánto Digo, ganan. es también- Ahora una es tarde de necesario control. también revisar lo que pasó años atrás. No se puede investigar de hoy para adelante. Yo creo que también es necesario, entiendo la discusión política que se genera porque es lógico, todos nosotros estamos diciendo si es acá, si no era acá, qué hacía, qué no hacía, pero creo que para sacarle un poco ese tono político, importante ese kirchnerismo? cada uno de nosotros, no es importante, pero generalmente están todas las discusiones. Deberíamos preguntarnos nosotros, fuera nuestra ideología, qué esperamos de un juez, ¿no?
¿no? General, cualquiera de nosotros. Y de un juez esperamos que sea imparcial, que sea ético, que pueda dar explicaciones, que nos tiene que dar explicaciones un ciudadano. Y recordemos que juez Freiler, más allá de si es a favor o no del kirchnerismo, no solamente vota las causas como Cristina, vota las causas también de ciudadanos comunes, como estás mencionando vos, Segovia, y vota causas en las cuales cualquier persona de las que vos mencionaste se tiene que enfrentar a la justicia sin recursos o sin los conocimientos necesarios y no se va a sentir confiado de hacerlo, ¿entendés? Entonces me parece bien que sea sometido a un juicio político en el cual pueda defenderse, dar las explicaciones, y si un tribunal considera que es culpable, listo. Y si un tribunal considera que es inocente, vuelve a su puesto. Néstor, sí. Sí, de lo que nos está hablando, si ustedes piensan que el kirchnerismo hizo toda esta maniobra, el PRO no tiene que hacer esta maniobra. Obvio. Acá lo que se está hablando, que hubo una maniobra para sacar al juez. Yo no sé si es corrupto o no, lo dirá la justicia, pero si hubo una maniobra, eso es lo que estoy entendiendo. Acá nadie está justificando. Acá estoy a favor de que todos los jueces tienen que estar investigados. Bueno, ¿Sí es eso? ahí está bien eso. Primero que la resolución fue legal, pero yo creo que la pregunta que nos debemos hacer todos, ¿queremos o no queremos tener un juez como Freiler? Totalmente. Esta es la Claro. pregunta. Seamos kirchneristas, de ¿Cómo? Cambiemos, cristinistas. ¿Queremos o no queremos tener un juez como Freiler? ¿Qué justicia queremos, no? Como Freiler. Yo quiero preguntarle a Gisela Marciota qué opina de la corrupción durante la gestión anterior, independientemente del futuro y lo que pensás sobre la forma de este gobierno y del fondo de este gobierno. ¿Qué opinas de la corrupción, de los casos sistemáticos casi, como el caso de Vido, Jaime, todo lo que se sabe? ¿Qué opinás? ¿Y qué opinás de Freiler? O sea, de eso, hablemos de eso puntualmente. Jaime ya está preso, hay casos que están siendo investigados, hay presuntos hechos de corrupción, digo presuntos porque todavía en los casos que no hay condena firme no podemos. Nosotros tenemos en la Argentina, y gracias a que tenemos el principio de inocencia, el presidente Mauricio Macri pudo ser candidato y pudo asumir, porque si no, no hubiera podido hacerlo porque estaba procesado cuando era candidato. Con lo cual, lo único que te voy a decir respecto de esto es que está judicializado, que se está investigando, que esperemos que la justicia funcione. Digo, me parece que el punto acá y de lo que estábamos hablando y cuando hablamos de Freiler, que no hablamos de Freiler, porque a mí me parece que seguimos poniéndole nombre y apellido a lo que tiene que ver con son metodologías. Y nosotros en la Argentina me parece que tenemos que empezar a hablar de este tipo de metodologías con las que no estamos de acuerdo, porque yo no creo que la gente que votó a Cambiemos porque quería justamente cambiar un montón de cosas que les parecía que estaban mal y de metodologías que a lo mejor estaban mal, hayan querido que se utilice la metodología que se usó para sacar a Freiler. A mí me parece que esa chicana, ese movimiento poco ético de estar sacando a una persona y aprovechando una situación y después te dicen, no, bueno, pero era legal. Sí, pero no es ético. Y me parece que justamente lo que nosotros tenemos, y me parece que vamos a coincidir todos en eso, y que está bueno que coincidamos en eso. ¿Y vos crees que era Porque ético ¿por qué defenderlo? no lo Pero denunciaron vos crees que era también? ético, El vos tema crees es que que era no- ético que un representante en el Consejo para la Magistratura del kirchnerismo lo protegiese? Pero ¿sabés ¿Es qué- ético eso? sabés por Pero qué no discutamos es lo mismo. ético? Yo le O sea, pregunto, ¿vos crees que es ético que un representante del Consejo de la Magistratura protegiese al juez cuando le mostraban las pruebas en la cara? Es decir, el Consejo de la Magistratura tiene una función de juzgar a los jueces, en Sí. un sentido. Yo estoy de acuerdo en que no hay que cazar brujas porque hay gente muy honorable en la justicia desde ya, porque por eso tenemos justicia. Ahora, es mucho más antiético Carlos, que alguien haya hecho uso de la prerrogativa comprar de tener dólares a un voto futuro asegurado tampoco era. en el Consejo de la Magistratura y proteger algo que a todas luces, mira, si hay mala voluntad, no hay norma que aguante. Los argentinos hemos sido los reyes de la vivada en ese sentido, que cada vez que hay una norma, uno inmediatamente encuentra la ventajita, el atajo Es lo para que no hicieron. cumplirla. ¿Sabés? Ahora, Justamente lo porque que si no pasó. hay buena Así voluntad, estamos no igual. vamos nunca para cambiar. No, podemos estar horas discutiendo si la maniobra fue ética o no fue ética. A mí en lo personal me dejó un gusto muy, muy raro porque se dio esto de aprovechar de que no eran 9, que necesitaban 8. Fue raro. Pero también me parece raro e interesante que el kirchnerismo se ponga republicano y lo festejo. Me parece buenísimo. Que ahora hablan de disciplina, un poco lo que decía Gustavo, ¿no? Hablan de disciplinar después de que hayan secuestrado al hijo de un fiscal. Eduardo Tayano tuvo a su hijo secuestrado mucho tiempo en momentos donde tenía que definir si Cristina y Néstor Kirchner se habían enriquecido ilícitamente o no. El fiscal Campagnoli tenía que definir sobre Lázaro Báez y lo mandaron a juicio político directamente. No lo dejaron casi empezar a investigar. Cabral, el juez Luis María Cabral,
que tenía que investigar sobre el memorándum de Irán y que iba camino a declarar su inconstitucionalidad, directamente lo sacaron. Entonces, vamos a la cuestión de fondo verdadera, no a la cuestión de la forma. Si quieren, discutimos la forma. Yo propongo discutir la cuestión de fondo, que es no puede haber jueces K, M de Macri, M de masistas, no puede haber nada. Este juez, causa que le tocaba, causa que jugaba para Cristina, Sueños Compartidos, Antonini, Chicone, Otesur, Nisman, todo era un ángel protector de la expresidenta. Profesor. Podemos estar horas discutiendo, como dice Johnny. A ver, dos conceptos nada más. El primero, alguien dijo los testimonios guarida de corruptos. Si es una guarida, el mecanismo debe ser sistémico, no por defenderlo a Freiler. Aclaro que puede o no ser corrupto. Entonces es sistémico. El recurso es que políticamente se genere, más allá de que sean minorías, que se genere en el Congreso, que es el órgano que puede intervenir, que se intervenga toda la justicia federal y empecemos entonces equilibradamente, no al tome y daca, que es lo que se está dando ahora. Ahora, un minuto, porque yo siempre pongo del otro lado, ¿no? ¿Qué le pasa al espectador en este momento? Cualquier persona que pueda tener un problema y que dependa, todos dependemos directa o indirectamente de la justicia, Ahora, hoy, ayer, hace 20 años, la justicia siempre nos termina debiendo muchas respuestas. Plata, claro, consigue el ahí juez. está. Ese es el punto. A ver, el mensaje para la gente, ¿cuál es? Hay un juez que, al calor de los fallos que fue haciendo en estos últimos 5 o 6 años, se enriqueció de una manera exponencial, ganando 70, 80 mil pesos, teniendo evaluaciones fiscales de sus propiedades, de sus vehículos, que no alcanzan con ese dinero. Entonces, ¿qué le queda al ciudadano? O lo que decía Néstor, si yo no tengo plata, no tengo justicia. Entonces, el kirchnerismo lo que no puede aceptar es que este es el fin de la impunidad. A mí realmente me da asco, me repugna que alguien que dice que defiende los valores republicanos y la institucionalidad durante 12 años no dijo nada. Cuando murió un fiscal llamado Alberto Nisman, que no dijo nada, cuando se cargaron un hombre probo, porque el procurador Rigui, se lo digo a Diego y se lo digo a Gisela, el procurador Esteban Rigui era un hombre probo y un hombre que además tiene una relación estrecha, personal, de amistad con Néstor y Cristina Kirchner, y lo volaron de una patada en el traste cuando fue el caso Chicone, y se quedaron callados todos los kirchneristas. Entonces ahora realmente me repugna que vengan a defender los valores republicanos sobre un fiscal que está muerto y todavía no se sabe cómo murió. Vamos al próximo tema, que tiene que ver con lo que ha sucedido en Venezuela. Maduro finalmente disolvió el Parlamento. Aquí está el informe, mirá. Venezuela. Nuevo golpe a la democracia. La Asamblea Constituyente acordó hoy por unanimidad asumir funciones que corresponden al Parlamento, que de esta manera queda virtualmente disuelto. La oposición a Maduro ya anunció que desconocerá la medida. Se agrava la crisis en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro ha disuelto el Parlamento. La decisión la tomó Delcy Rodríguez, la ex canciller titular de la Asamblea Nacional Constituyente. No vamos a permitir más distorsiones, más desviaciones de poder para atentar contra el Estado de Derecho venezolano. Llegó la constituyente a poner orden, compañeros. Ella ahora quiere que todo el país se subordine a una constituyente fraudulenta y encima que se subordine a una comisión que ella preside. Es un golpe de Estado puro y duro. Esa es una comisión de persecución. Esa es una comisión del odio. El Parlamento tiene mayoría opositora. La Asamblea Nacional solo debe obediencia a la Constitución y al pueblo. Están convocando una elección de gobernadores, pero los gobernadores tienen que tener un certificado de buena conducta que se los da la Asamblea Nacional Constituyente. Una cosa loca. Esta es una medida que le va a traer consecuencias fuertísimas a Venezuela. La oposición venezolana convocó a los embajadores en Caracas a una sesión especial por la disolución del Parlamento. A nivel internacional va a ser insostenible. Parlamentos de América condenaron masacre institucional en Venezuela. Diputados de Perú, Chile, Brasil, México, Canadá, Argentina y Costa Rica reafirmaron su desconocimiento a la ANC y repudiaron las acciones que tomó el gobierno de Nicolás Maduro contra la disidencia. Luis Almagro, que es el secretario general de la OEA, dice que esto es un golpe de Estado. Desde el gobierno responden que esto no es así, que los dos organismos van a poder seguir trabajando al mismo tiempo. Si se disolviese la Asamblea Nacional, los diputados y las diputadas dejarían de existir y ya no serían diputados, ¿no? Ellos siguen siendo diputados y diputadas. Lo que dice la oposición es, ¿y el Parlamento qué puede hacer? Cambiar el nombre de una plaza, porque el resto de las cosas lo va a hacer la Asamblea Nacional Constituyente. Por favor, sí. Y se eliminó el último rastro que quedaba de democracia. Claro. Si había algo que quedaba, era el Parlamento. ¿Te acordás que
Maduro quería disolverlo originalmente, no pudo, se encontró con un freno y bueno, ahora con la Asamblea Constituyente se quedó con todos los poderes del Parlamento, que era lo poco que tenía la oposición, lo único que hacía de contralor. Entonces vos tenés ahora, ellos tienen ahora el Ejecutivo, el Parlamento, la Corte, los tres poderes, ¿sí? La división de poderes está para que un poder se controle al otro. Pero además tienen los medios, porque no hay medios de comunicación críticos, los sindicatos, las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia que operan, ya lo hemos visto, para secuestrar personas, ¿sí? Directamente. Ahora, pero la contracara no de esto dejar entrar periodistas. es también la amenaza de Estados Unidos, que también me da terror. ¿Cuál es la salida de Venezuela con este escenario, Clara? Y técnicamente yo considero que está en una dictadura. Ojalá que las gestiones diplomáticas e incluso las presiones económicas encuentren un canal para que esto se resuelva desde el punto de vista institucional. Yo lo veo extremadamente cerrado, grave, y me da la sensación de que Venezuela está al borde de una guerra civil. Sí, estamos con Sofía. Sofía es periodista venezolana. Te escucho, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, la guerra civil en Venezuela, la verdad, se vive a diario. En Venezuela hay una guerra civil, se vive y se ve a diario en la calle. Con lo que pasó hoy, con la disolución de la Asamblea Nacional, bueno, Venezuela está dividida en 5 poderes. El único que no estaba centralizado era la Asamblea Nacional, que era el poder legislativo, porque la mayoría de los diputados eran de oposición, que ellos ganan una elección en el 2015 con el 65%, y bueno, eso como que siempre fue desde el 2015 la piedra del zapato del gobierno. Ellos ya, como bien lo decía, intentaron disolver la Asamblea Nacional, queriendo poner a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia a legislar, pero como hubo tanta presión internacional, ellos dieron marcha atrás y dijeron, bueno, no vamos a hacer nada. Ahora lo que hicieron fue que como los diputados de la Asamblea Nacional no quieren asistir a las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, ellos aprovecharon la ausencia para disolverla. ¿Qué pasa? Que el gobierno desde hace mucho tiempo igual viene haciendo cosas totalmente anticonstitucionales, pero la Asamblea Nacional Constituyente es fraudulenta por donde se le mire. Primero, ellos hicieron la Asamblea Nacional Constituyente, para poder hacerla, dice la Constitución, que primero tenían que hacer una consulta popular para que la gente decidiera si quería o no una Asamblea Nacional Constituyente. Este paso se lo saltaron y ellos fueron directamente a las elecciones. Van a las elecciones en donde supuestamente gana la Asamblea Nacional Constituyente y después, a los días, creo que al día siguiente, sale la misma empresa, que es la que se encarga de validar los votos electrónicos de Venezuela, diciendo que los resultados fueron manipulados. Sí. Y bueno, por supuesto, esto es un fraude total que se está viviendo en Venezuela. La situación es terrible, la verdad es que bastante complicada. Néstor, por favor. No quiero opinar, sobre Venezuela no tengo. Una sonrisa le di por los votos electrónicos. Se puede manipular. Sí. Se puede manipular. ¿Pensás que es similar la manipulación de votos a lo que pasó acá? Y si hay voto electrónico y se puede manipular, entonces... Igual hay algo más grave que manipular, ¿sabes por qué? Porque cuando Maduro vio que su Congreso ya no tenía la mayoría, porque la oposición se lo había ganado, decidió comenzar a hacer lo que se le dio la gana, suspender elecciones. Los diputados verdaderos de la democracia de Venezuela, que ya no hay más, hace un año que no cobran. Es como si acá se decide que los diputados no cobren más para decir, ni cumplan esta función. Hace un año que no cumplen, y que no le pagan. Y hay que decir que todo comenzó como consecuencia que el pueblo votó de un modo que a Maduro no le gustó. Entonces, a partir de eso, suspendió elecciones, cerró el Congreso, abrió esta payasada que es la Asamblea Constituyente. Acá lo interesante, hoy que hablamos de tanta institucionalidad, yo estoy mirando Twitter todo el día, ya se me quemaron casi las baterías, para ver cómo todos los políticos argentinos repudian esto. Una dictadura en el continente, con un montón de hermanos. Acá tenemos muchísimos venezolanos que se escapan de Venezuela porque no tienen comida, porque no tienen medicamentos, porque no tienen salario, porque un jubilado cobra 12 pesos, porque los matan de hambre. Pablo, no va a ocurrir porque ya podrían aparecer. No, primero una aclaración. Es cierto lo que dice Jonathan del punteo que hizo de todo lo que tiene el Maduro. Ahora, Fuerzas Armadas y Servicio de Inteligencia obviamente no lo van a manejar la oposición. Digo, también hay que... No hay que meter todo en la bolsa, los medios es un desastre. Partidizado. Los servicios de inteligencia Igual, Diego, yo te voy a dar un consejo. Si querés ser funcional y querés que Unidad Ciudadana saque más votos, condená a Venezuela.
Porque es un espejo espantoso. Pero como hombre de la democracia, condenarlo, porque es espantoso. Pase en Venezuela, pase en el país que pase. Es una dictadura. Y también me parece atroz lo que está haciendo Estados Unidos, amenazando. Está bien, me parece te enojes, espantoso. pero no me digas a mí, decíselo a los candidatos de Unidad Ciudadana, que son los que se postulan, no van a votar a mí, van a votar a los candidatos de Unidad Pero Ciudadana. vos sos una persona que defiende esa ideología. Yo defiendo la paz, defiendo el diálogo por eso mismo. y defiendo la democracia. Hay cosas que no me gustan, pero también siento en lo más indefendible... Como hombre de democracia, ¿eso no te parece una dictadura, no es un horror? Siento en lo más íntimo que no contamos toda la verdad. Es lo único, no contamos, no se sabe, digo, no decimos todo lo que realmente... Las causas, los intereses ocultos, como me preocupa también cuál va a ser la actitud de Estados Unidos a futuro. A mí también, ¿eh? Entonces, digo, a mí también me preocupa eso. No, me cuesta tanto que les cueste tanto a ellos no poder decir que esto es una dictadura. Me molesta, me duele que no lo puedan decir. Y a mí obviamente... molestó cuando Temer derrocó a Dilma. Pará un segundito. También. Y a mí también... Sí, pero acá lo felicitamos a Temer. Y a mí también me preocupa mucho la reacción de Estados Unidos. Me parece que es una locura total, una eventual intervención militar. El otro día decimos la lista de las más de 45 El vicepresidente de Estados Unidos vino a hablar de eso nada más acá. Pero ¿sabés qué, Santiago? La fiscal general Luisa Ortega se acaba de ir de Venezuela en lancha, rumbo a Aruba, y de ahí se tomó un avión rumbo a Bogotá. Una persona que fue destituida el 5 de agosto por oponerse justamente a la Asamblea Constituyente. Y que era chavista. En un país que tiene el 51% de los quirófanos públicos no operativos, la mitad de los quirófanos no operativos y el 78% de los hospitales con escasez de medicamentos. Es falta de democracia, dictadura, más crisis humanitaria. ¿Qué dijeron los candidatos del kirchnerismo, por ejemplo? ¿No? Para citar algún textual, candidatos porque la verdad que todos los candidatos de la democracia, sean del kirchnerismo, de Randazzo, del masismo, todos debieran tener una posición uniforme respecto a la defensa de los derechos humanos. El candidato Filmus, por ejemplo, dijo que podríamos hacer un paralelismo entre lo que pasó en PepsiCo con lo que estaba pasando en Venezuela. Esto es un textual de Filmus. A ver, que alguien me lo explique. Sí, quiero, antes que nada, por el tema de derechos humanos, que justamente lo pone sobre la mesa Débora Plager, nosotros en la Argentina tenemos un desaparecido desde hace más de 15 días. Sí, es verdad. Digo, y un preso político. Es un desaparecido hasta ahora. No, y un preso político. Tenemos y una presa política que todavía... Julio López hace minutos me lo llegó que le habilitaron a Milagro Sala la posibilidad del arresto domiciliario, que es lo que había que hacer, porque era una orden internacional que no se estaba cumpliendo. Digo, porque viene pasa esto en Argentina, no tenemos que ir hasta Venezuela, está pasando esto en Argentina. Y le dieron un arresto domiciliario en una casa donde no estaba en condiciones, que no había ni ventanas, ni baños, igual la ni situación, nada. haces un paralelismo esto entre está pasando Venezuela y la acá. Argentina. A una persona le dicen que haga un arresto domiciliario porque después de varios días aceptan la orden internacional de que tenían que darle el arresto domiciliario como correspondía, en una casa que no está en condiciones y que les va a llevar 15 o 20 días que la pongan en condiciones. Gisela, y pero la mientras CIDH tanto, Santiago también pidió por Maldonado, López. y Santiago Maldonado, que está desaparecido, que todos los testigos indican que se lo llevó la Gendarmería y que el Estado Nacional no se está siendo responsable como corresponde, ni siquiera recibiendo a los familiares, que me parece que sería lo mínimo que debería hacer el gobierno nacional. A ver. Me parece lo mínimo, porque no nos podemos rasgar las vestiduras con lo que pasa en Venezuela teniendo estos casos puntuales. Decís que hay un paralelismo entre la situación venezolana y la argentina. No lo quieras reducir a eso, Débora, porque la verdad que, primero que me estás subestimando. Estoy tratando de comprender. No, me parece que me querés pelear y no tengo ganas de pelear. Tratando Quiero que de saber si acuerdo. condena tu espacio político, Yo, en porque lo Filmus personal, había dicho que era parecido a lo de PepsiCo, lo que pasaba en las calles de Caracas. Entonces quería saber cuál era la posición política respecto de Venezuela. Vos pusiste sobre la mesa el tema de derechos humanos y me parece muy importante mencionar a Santiago Maldonado y a Milagro Sala. Por otro lado, yo voy a hablar desde lo personal, voy a decir, yo repudio la violencia profundamente y lo que está pasando en Venezuela. Pero a ver, es muy difícil hablar a la distancia donde estamos de las pequeñas cosas de lo cotidiano de Venezuela, porque nosotros estamos recibiendo información que recibimos recortada, además porque tampoco estamos ahí. Y cualquier cosa que digamos es, entonces defendés a Maduro, no, entonces estás en contra de Maduro. La verdad que la región está en peligro. ¿Y qué opinión tenés de Maduro? Nosotros como país... como líder No, político. A ver... ¿No te parece un ahora no puedo reducirme a pensar en Maduro o a pensar en la oposición. ¿Es una dictadura o una democracia? Me parece que es mucho más grave lo que está pasando, y lo grave es que la región puede estar en peligro, que tenemos una amenaza de Estados Unidos de querer intervenir directamente y que eso puede terminar en una guerra en la región. Lo que tenemos que dimensionar, creo que hay una irresponsabilidad absoluta de toda la dirigencia venezolana.
de la oposición y del oficialismo. Creo que nos están llevando a tener un peligro en la región a todos porque no están pudiendo resolver institucionalmente ninguna de las dos partes. Hay una responsabilidad. A ver, la oposición estuvo presa en Venezuela. Hay algo interesante que yo no entiendo cómo no lo pueden ver, que hasta podría ser un argumento a favor de lo que defiende el kirchnerismo, que es cuando desde el macrismo se dice Argentina iba camino a ser Venezuela. Está claro que Argentina no iba a ser camino a Venezuela. ¿Por qué? Por lo que enumeró Paulo. A ver, acá el kirchnerismo perdió las elecciones en el 2013 y no pasó nada. Perdió en el 2015 y se fue a hacer oposición. Ahora, que no puedan decir que lo que está ocurriendo en Venezuela fue arrasar con todos los derechos democráticos de los venezolanos, a mí me llama poderosamente la atención. Me llama poderosamente la atención porque podrían hasta hacer ese paralelismo. Porque buscan el mismo modelo. Que no puedan siquiera decir que lo que está pasando es una tragedia. Sí, a mí también me cuesta entender un poco que aquí estos compañeros no puedan asumir que en Venezuela hay una dictadura. No es una información recortada. Yo soy venezolana y si tienes dudas te lo puedo decir. En Venezuela, y no quiero sacar las cosas de contexto con lo que pasó ayer en Barcelona, el ataque terrorista. En Venezuela hay terrorismo de Estado y el venezolano vive su terrorismo a su manera. ¿Me entiendes? Y en Venezuela no hay democracia. Y si tú estás como candidata o ustedes son defensores de la democracia, deberían aceptar, por respeto al venezolano, por respeto, no sé, a la vida misma, que en Venezuela hay dictadura. Ayer, con este tema que hubo del ataque terrorista, pasó medio desapercibido una noticia, fue que en Venezuela hubo una masacre en donde entró la fuerza de seguridad, los organismos de seguridad, a una cárcel y masacraron a 37 privados de libertad. No hay respeto para nadie, no hay ley, no hay nada. Hay una dictadura y tú dices, no, hay también irresponsabilidad de la oposición. Ojo, no voy a defender a la oposición porque considero que tampoco me representan mucho en muchas cosas, pero ¿cómo luchas tú? ¿Cómo dialogas? ¿Cómo constitucionalmente? ¿O cómo haces para dialogar con alguien con el que no se puede hablar? Si tú piensas distinto en Venezuela, te meten presa. Yo como periodista, que trabajaba en una ciudad más o menos grande, en un estado bastante grande, estaba perseguida. Yo me tuve que venir de Venezuela y dejé toda mi familia en Venezuela. Estoy sola en un país, tuve que meter mi título universitario en un cajón y trabajar de cualquier cosa, porque allá no puedo hablar. Yo estoy en Twitter bloqueada por Nicolás Maduro porque no puedo ni siquiera opinar. No puedo entrar, tengo 2 años. No quiero entrar porque tengo miedo de entrar y no poder salir. Entonces yo te pido un poquito de respeto porque en Venezuela hay dictadura. Entiéndalo de una vez por todas y dejen de defender a políticos, a endiosar partidos políticos y a defender intereses. En Venezuela hay dictadura y terrorismo de Estado y no se puede seguir así. ¿Y vos crees? Yo me solidarizo profundamente con ella como colega también, me parece, no hay posibilidad de justificar absolutamente nada, de ningún lugar yo estoy tratando de justificar ninguna de las aberraciones, pero insisto, yo creo que hay una irresponsabilidad absoluta de todos los dirigentes del oficialismo y de la oposición en Venezuela. Te vuelvo a preguntar, ¿consideras que hay dictadura o que hay democracia? A ver, ¿en qué cambia la realidad venezolana si yo digo una cosa o digo la otra? Me parece que estamos reduciendo la discusión a donde no vamos a cambiar absolutamente nada. Para que la cosa cambie en Venezuela, no pasa por si Gisela Marciota, el kirchnerismo, como les gusta decir, como para bajar el precio y descalificar un proyecto que es mucho más grande que eso. Sos candidata igual, Gisela. Pero en realidad no cambia en nada lo que yo pienso respecto de si es o no una dictadura. Sin lugar se habla. Por favor, chicos, respeto. Yo dije que no quería opinar. Porque ahora vinieron un montón de compañeros venezolanos. Vinieron compañeros en el subte, están trabajando 4 o 5 compañeros venezolanos. Mucha gente ahí. Pero no es. Y mira que es lejos. Algunos son de los compañeros de Maduro. Y le preguntás a un pibe normal, dice, el imperialismo nos sacó todos los recursos y nos estamos muriendo de hambre. Pero y le digo, ¿ganaron o no ganaron las elecciones? ¿Por qué me reí? ¿Me dejan terminar? Sí. Por favor, ¿Me dejan terminar? ¿Ganaron las elecciones o no ganaron? Por eso me reí de los votos electrónicos. Dice, y de los votos electrónicos. Y ellos ganaron y tenían 8 millones o 9 millones de votos, que la mitad está partida. Ahora, si vos me preguntás a mí de qué lado estoy, yo estoy a favor de la paz. Odio la violencia que se maten entre policía y esto. Yo creo que hay que escuchar las dos campanas. Y no quiero poner intermediario porque está dividido el país. Néstor, por ejemplo, hay este compañero que me está escuchando Néstor, seguramente hoy, y estoy mirando, y yo tengo que opinar por algo, y yo no quiero herir sensibilidades, porque está dividido Venezuela. Pero Néstor, yo te me quiero decir solidarizo algo, con la compañera Néstor, que no pueda entrar. Ahora, creo que por culpa de la política,
El pueblo venezolano está sufriendo una crisis. A ver, Martín. No, el argumento del imperialismo que está ahogando a Venezuela no resiste el más mínimo análisis porque el 80% de las exportaciones venezolanas son petróleo que se la está comprando Estados Unidos. De hecho, esto se terminaría, si ocurriría eso que decís vos, se termina el régimen de Maduro en 2 días. Si Estados Unidos toma la decisión de cortar el chorro de compra de petróleo, nadie le lleva, no produce nada Venezuela. No produce Vos sabés nada que Venezuela no produce nada. No produce nada. Bueno. El 80%. Entonces, si no le llevan arroz, si no le llevan fideos, si no le llevan harina, no se lo ¿qué llevan, van a no hacer? funciona así. No se lo tienen que llevar. Vende el petróleo y con la plata del petróleo, siempre fue así Venezuela, con la plata del petróleo que vende, compra el resto de los bienes. Ahora está blindado. El problema ahora es que manejaron tan mal la economía, destrozaron completamente la economía, sí, esa es la realidad. ¿Cómo van? Mira, se fundieron un país Esta petrolero. grieta está hace fundieron 12 un país años. que está sentado arriba de la reserva Hace 8 petrolera años. más grande de Sudamérica. Hace 8 Lo años, fundieron. 8 o 9 Dubái años. tendría que ser Venezuela. Cuando ¿Y el vivía Caracazo Chávez. por qué pasó, Martín? Mirá, ¿Me podés Porque explicar? salía 9 A dólares el ver, barril ¿por de qué pasó? petróleo. Mirá, Porque el salía 9 Caracazo, el dólares. Caracazo. ¿Cuánto salía la cesta petrolera? Mirá, te voy a decir una ¿Cuánto cosa. No, pero salía ¿por qué los por fenómenos la políticos diferencia que hay latinoamericanos? entre ricos y Los pobres, fenómenos hermano? políticos. Vos No, hablás pará, claro. pará, A ver, pará. chicos, para. Los fenómenos políticos, hay un punto importante, no Santiago. es Los fenómenos políticos en los países latinoamericanos primarios que viven básicamente de una materia prima dependen mucho del precio internacional de esa materia prima. Y bajó. Si vos querés ver lo que pasó, cuando llegó Chávez al poder, llegó con la cesta petrolera a 8 dólares. ¿Cuándo fue Gardel Chávez con la cesta petrolera a 120 dólares? Ahora vale 50 dólares. Un minuto. Pará, esa es una discusión mucho más, no sé... Sí. Elevada que la vida. No. Me parece que lo elemental, lo principal, lo primordial acá es ver qué pasa con los derechos humanos de toda la gente que está viviendo ahí. Porque ya llevamos cuántos muertos, más de 150. 166 muertos. Y es